Bueno, en este primer ejercicio les da como dato, primero que el ángulo alfa pertenece, fíjense, este detalle que pertenece al intervalo de pi sobre 2 a pi, ¿sí? Y me da como dato, en este caso, en el apartado A, el valor del seno de alfa, que vale 1/2, y tengo que hallar, bueno, en este caso, coseno y tangente, ¿sí? En este primer ejercicio, para encontrar el valor de las funciones trigonométricas a partir del valor de una de ellas, lo que hacemos es utilizar algunas identidades, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el ángulo alfa pertenece al intervalo pi sobre 2 pi? Lo primero que tengo que saber es que si yo me ubico en un sistema de ejes cartesianos, a los ángulos los representamos en posición normal, diciendo que el vértice del ángulo va a estar coincidiendo con el centro de coordenadas y lo que llamamos el lado final del ángulo, sería este, eh, puede pertenecer al primer cuadrante, al segundo, al tercero, depende de dónde quede ubicado el lado final del ángulo, ¿sí? Esta primera semirrecta se llamaría el lado inicial del ángulo alfa, lado inicial, y esta semirrecta se llama el lado final. Entonces, la porción del plano que queda delimitada entre este lado inicial y este lado final es un ángulo alfa. Siempre medimos el ángulo desde el lado inicial, que coincide con el eje de las X, ¿sí? Y hacia el lado final midiendo en sentido antihorario, ¿sí? Los ángulos se miden entonces de esa manera. Entonces, si el ángulo alfa me dice que está entre pi sobre 2 y pi sobre 2 equivale a 90 grados, ¿sí? Y pi equivale a 180 grados, ¿sí? El ángulo llano sería un ángulo de 180, es decir, el ángulo llano coincidiría con este, ¿sí? Empezando del eje X hasta el semieje negativo de las X, todo esto sería un ángulo de 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, la mitad, es decir, un ángulo de 90 grados, va a estar hasta acá, ¿sí? Midiendo desde el eje X hasta el eje positivo de las Y, ese ángulo va a ser de 90 grados, ¿sí? Bueno, y si continúo, la vuelta sería cuando llegue al eje Y negativo, al semieje de las Y negativo, siempre partiendo desde el eje X, ¿no? Desde acá, toda la vuelta hasta llegar al semieje negativo de las Y, ese ángulo mediría 270 grados. Y si doy toda la vuelta, comenzando desde el eje X, dando toda la vuelta, tendría un ángulo de 360 grados. ¿Vale? Bueno, como me dice que el ángulo alfa está entre 90 y 180, entonces lo primero que necesito saber es dónde voy a ubicar mi ángulo alfa, ¿sí? Mi ángulo alfa, si está entre 90 y 180, 90, entonces acuérdense que estaría acá. 90 grados sería este, que es el ángulo recto, ¿sí? Entre 90 y 180 quiere decir que el lado final del ángulo va a estar, supongamos, por acá. Ese sería mi ángulo alfa, ¿sí? ¿Para qué me da ese dato? Porque eso tiene que ver con en dónde se ubica el seno y coseno reflejado en el círculo, o representado en el círculo trigonométrico, ¿sí? El círculo trigonométrico es un círculo de radio 1, o sea, esta medida sería 1, ¿sí? Y en el círculo trigonométrico, las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, se pueden representar de la siguiente manera. Si yo tomo un punto cualquiera, un punto P de coordenadas x, en el círculo, ¿sí? Por ejemplo, si tomo el punto P ubicado en este punto,
trazo un segmento desde el origen hacia el punto P, en este caso 6, ¿sí? Y proyectando el punto P hacia el eje de las X, desde el punto P hacia el eje de las X, queda determinado un triángulo, este triangulito, ¿lo ven? Este triángulo, que es el que vamos a llamar triángulo de referencia, ¿sí? Siempre es muy importante que sepan este concepto, digamos, dónde ubicar el seno y el coseno en el círculo trigonométrico, en cualquier punto de cualquiera de los 4 cuadrantes, digamos, ¿sí? O sea, si el punto P está acá, digamos, en el primer cuadrante, este triangulito que queda es un triángulo rectángulo, y como la hipotenusa de ese triangulito coincide con el radio del círculo, la hipotenusa vale 1, ¿sí? Entonces, si la hipotenusa vale 1, ¿qué es lo que se verifica? Se verifica de que si yo calculo el seno o el coseno de este ángulo alfa, el ángulo alfa siempre sería este, ¿no es cierto? Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el seno del ángulo alfa, este es el ángulo alfa, recuerden que el seno era igual a opuesto sobre hipotenusa. Para eso tienen que recordar la palabrita mágica esa que se llama Sor Cartoa, ¿se acuerdan? Algunos dicen Sor Cartoa o Socatoa, también es lo mismo. Esta palabrita mágica me va a ayudar a acordarme a qué es igual el seno, el coseno y la tangente, ¿sí? La S, es decir, la primera letra que aparece acá, es la que se refiere al seno, coseno, tangente. En este caso la S hace referencia al seno, ¿sí? La S entonces me va a decir que el seno es igual a O sobre H. La C de coseno, la C de coseno sería A sobre H. Ahora vamos a ver qué significa cada letra. A sobre H. Y la T de tangente me dice que, según esta palabrita, sería igual a O sobre A. Bueno, la O es de opuesto. La A sería de adyacente. Y la H de hipotenusa. Bueno, entonces, esto me estaría diciendo que el seno es igual a O sobre H, es decir, opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? El coseno es A sobre H, es decir, adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Y la tangente, habíamos dicho O sobre A, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿sí? Bueno, ¿a qué venía todo esto? Porque íbamos a decir que en el círculo trigonométrico habíamos dicho, dibujo el triangulito de referencia, marcando un punto P cualquiera sobre el círculo trigonométrico, ¿no es cierto? Y lo que se verifica en el círculo trigonométrico es que, por ejemplo, el seno, si recordamos que el seno es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Vamos a ponerle letras a los catetos de este triangulito, ¿sí? Si este es un punto P, este punto P tiene coordenadas x, y, significa que esta distancia sería x, y esta distancia, o sea, la altura, sería esta, sería y, ¿de acuerdo? Porque el punto P tiene coordenadas x, y, es decir, desde acá, desde el 0, digamos, me corro una cantidad x y subo una cantidad
y. Y ahí tengo el punto de coordenadas xy, ¿sí? Pero ¿qué tiene que ver ese punto xy con el seno, el coseno y todo esto? Bueno, porque como el seno dijimos que era igual a opuesto sobre hipotenusa, fíjense, para este triangulito, ¿cuál sería el opuesto del ángulo alfa? Y este es el ángulo alfa, el opuesto es y. Entonces me dice que el seno sería igual a y, opuesto sobre hipotenusa. ¿Pero cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa, como coincide, dijimos, con el radio del círculo trigonométrico estamos hablando, me quedaría que la hipotenusa vale 1. Entonces esto sería seno de alfa es igual a y sobre 1. Pero y sobre 1 en definitiva es y. Eso me está diciendo que en el círculo trigonométrico, si yo dibujo un punto cualquiera en el círculo y trazo ese triangulito de referencia, la y coincide con el seno del ángulo alfa, ¿sí? O sea, esta altura del triangulito, la altura del triangulito, coincide con el seno del ángulo alfa, ¿sí? Y la x, vamos a ver a qué sería igual la x. Fíjense que si yo calculo el coseno del alfa, el coseno, según esta relación que dijimos acá, SOHCAHTOA, el coseno era igual a adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa, si el ángulo alfa es este, ¿cuál es el adyacente? El cateto adyacente es x. Y la hipotenusa también vale 1. Entonces me va a quedar que el coseno de alfa es x sobre 1 sería, o sea, x. Esto me está diciendo entonces que x, o sea, la base de este triangulito, coincide con el coseno del ángulo alfa. ¿Sí? Entonces ese es el concepto fundamental que tienen que recordar acá. Que la altura del triangulito representa el seno de este ángulo. Y la base del triangulito representa el coseno. ¿Sí? Bien, entonces lo voy a representar, lo voy a ubicar un poquito más grande. Lo voy a dibujar acá más grande. ¿Qué pasa si yo tomo un ángulo alfa que esté entre 90 y 180, como me decía acá? Eso me dice que el ángulo alfa va a estar en el segundo cuadrante, es decir, supongamos que el punto P en ese caso, de coordenadas x, y, va a estar acá, ubicado. ¿Sí? El ángulo alfa va a ser este. ¿Sí? Pero de todas maneras, el seno y el coseno siguen siendo en base a este triangulito. Es decir, la altura de este triangulito va a ser el valor del seno de ese ángulo alfa. ¿Sí? Supóngase que si está entre 90 y 180 podría ser un ángulo de 120, de 130, de 150. ¿Sí? Bueno, y la base de este triangulito representa el coseno del ángulo alfa. Eso me sirve para saber, entre otras cosas, por ejemplo, el signo de las razones trigonométricas, o sea, el signo del seno y coseno en cada uno de los cuadrantes. ¿Sí? Por ejemplo, si estaba en el primer cuadrante, cuando estaba acá en el primer cuadrante, esto y esto. El seno del ángulo alfa, como estoy del eje X hacia arriba, podría decir, hacia arriba, el seno de X es positivo. Y el coseno, que sería esta distancia, ¿qué signo tendría acá? Coseno de alfa, digamos, si estoy desde el 0 hacia la derecha, el coseno de alfa también sería positivo. ¿Se dan cuenta? En cambio,
¿Qué ocurre en el segundo cuadrante? ¿Qué pasa con el coseno? Si estoy del 0 para la izquierda, este valor podrá llegar a ser menos 0,8, menos 0,5, menos 0,9. Recuerden que nunca va a ser más de menos 1 porque menos 1 sería acá. Si este es 0, esto sería el menos 1 porque ese círculo trigonométrico tiene radio 1. ¿Sí? O sea que el valor del seno o del coseno siempre va a ser un valor que va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? O en realidad entre menos 1 y 1. Entonces, si estoy en el segundo cuadrante, como acá, el coseno, ¿qué signo va a tener? Va a ser negativo, porque estoy del 0 hacia la izquierda. ¿Sí? Y el seno va a ser positivo, porque esta medida se reflejaría sobre el eje Y, digamos, si yo la traslado para acá, esa medida sería una medida positiva, porque iría del 0 para arriba. ¿Sí? ¿Qué pasaría en cambio si estoy en el segundo o tercer cuadrante? Cuando esté, por ejemplo, supónganse que tomo el punto P acá. Recuerden que para dibujar el triangulito siempre tengo que proyectar. Primero trazar lo que sería la hipotenusa, que va a ser desde el punto P hasta el origen. ¿Sí? Esta sería la hipotenusa de ese triangulito. Y después tengo que reflejar el punto P hacia el eje X. Es decir, que desde acá lo voy a trasladar hasta el eje X. Mi triangulito va a ser este. ¿Sí? Entonces, esto sería cuando estoy en el tercer cuadrante. ¿Sí? Mi ángulo alfa, en este caso, podría ser un ángulo que va a ser de más de 180 y menos de 270. ¿Sí? Por ejemplo, un ángulo de 190, 200, 220. ¿Qué signo va a tener el seno y coseno en este caso? Bueno, recuerden, el coseno del ángulo se mide sobre el eje X. En este caso, igual que en el segundo cuadrante, va a ser negativo. Y el seno del ángulo alfa, como estoy desde el eje X hacia abajo, recuerden que esta cantidad se reflejaría sobre el eje Y. Entonces, esta distancia sería desde el 0 hacia abajo, sería una cantidad negativa. Entonces, en este caso, el coseno es negativo y el seno también es negativo. ¿Sí? Bueno, y el último caso sería cuando estoy en el cuarto cuadrante, que el triangulito de referencia lo voy a dibujar acá. Este sería mi triangulito. Mi ángulo alfa daría toda esta vuelta hasta llegar acá. Ese sería el ángulo alfa. Y esta distancia sería el seno en el cuarto cuadrante, que va a ser, como va para abajo del eje de las X, va a ser negativo. Y el coseno, en este caso, el coseno se pintaría acá. Este sería el coseno del ángulo alfa en el cuarto cuadrante, ¿sí? Y en este caso, como está del 0 hacia la derecha, está dibujado, el coseno sería positivo. Bien. Todo esto para que sepamos fundamentalmente dónde ubicar el seno y coseno en cada cuadrante y el signo, con eso voy a saber también el signo que tiene el seno y coseno en cada cuadrante. ¿Sí? Bien, me faltó dibujarles la tangente, que ahora se los voy a dibujar en otro dibujito para no hacer un... Siempre refiriéndonos al círculo trigonométrico, si yo dibujo un ángulo alfa, siempre recuerden que este es un punto P del círculo trigonométrico, desde el punto P bajo hasta el eje X, digamos, y ahí me queda dibujado ese triangulito, ¿sí? Bien, la altura del triangulito era el seno, la base del triangulito era el coseno, y la tangente se dibuja siempre sobre esta línea, que justamente es una línea, o es una recta que es tangente al círculo trigonométrico.
tocar el círculo trigonométrico aquí en ese punto, ¿sí? Por eso es una recta tangente al círculo trigonométrico, ¿sí? ¿Y dónde se dibuja la tangente, por ejemplo, de este ángulo alfa? Para dibujar la tangente de ese ángulo alfa, lo que tengo que hacer es proyectar la hipotenusa, ¿sí? Esta que sería la hipotenusa, la voy a estirar hasta donde se corta con esa recta tangente. Y entonces, esta distancia va a ser lo que representa la tangente de este ángulo alfa, ¿sí? Que esa tangente va a valer lo mismo en el primer cuadrante y en el tercero, porque fíjense qué es lo que pasaría. Si a esta que sería la hipotenusa yo la continúo para acá, un punto P, supongamos que esté acá en el tercer cuadrante, va a tener la misma tangente, por ejemplo, este ángulo alfa, va a tener la misma tangente que este otro ángulo que va a estar en el tercer cuadrante, ¿sí? Porque la hipotenusa sería esta, que si la continúo, se continuaría con esa línea, digamos, ¿está bien? Esta recta sería la misma. Para un ángulo que está en el primer cuadrante, o este que estaría en el tercero, entonces, la tangente se dibuja ahí donde la dibujamos ahí, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un ángulo de 30 tendría la misma tangente que un ángulo de 210, ¿sí? Porque este sería el ángulo de 30 y este sería un ángulo de 180 más otros 30 que pasaría para acá abajo, me quedarían 210, ¿sí? Entonces, esta tangente es igual a la tangente de este ángulo y se representaría ahí donde la ubiqué. Si el ángulo estuviese en el cuarto cuadrante o en el segundo, supongamos, voy a trazar un ángulo así, para este ángulo, que estaría en el segundo cuadrante, ¿sí? O para este otro ángulo, que estaría en el cuarto, y doy la vuelta hasta acá, ¿sí? La tangente se dibuja siempre sobre esta línea tangente que dibujé al principio, ¿sí? Entonces, esta medida desde acá hasta acá es siempre hasta donde se corta, digamos, lo que sería la hipotenusa, que la tengo que estirar hasta donde se corte con esta recta tangente, ¿sí? Entonces, esta distancia desde acá hasta acá sería la tangente del ángulo alfa, en el caso de que el ángulo alfa estuviera en el cuarto cuadrante o en el segundo, ¿sí? Entonces, conclusión, para un ángulo del primer cuadrante o del tercero, la tangente me va a quedar siempre acá arriba. Y me va a quedar una cantidad que, como está del eje X para arriba, va a ser positiva, ¿sí? Entonces, en este caso, para un ángulo del primero o del tercer cuadrante, la tangente sería positiva. Y para un ángulo del segundo o del cuarto cuadrante, la tangente se va a dibujar acá abajo y por lo tanto, en ese caso, la tangente sería negativa. ¿Sí? Bien. Todas estas ideas necesitamos conocerlas para poder resolver el ejercicio 1. ¿Sí? Todo esto está en el apunte de trigonometría que ustedes tienen ahí también en la página. Así que van a tener que dar una leída a todo esto. Bien. Volvamos al ejercicio 1. Y entonces, ¿en qué consistía el ejercicio 1? En que, bueno, me da el valor del seno y tenía que hallar coseno y tangente, ¿sí? Les había dicho al comienzo que para hallar coseno y tangente, sabiendo el valor del seno, iba a tener que usar algunas identidades. Identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas. Algunas de esas identidades
son, las más conocidas por lo menos, las que van a tener que usar acá, es, por ejemplo, esta es la más famosa, digamos, que tiene incluso nombre y todo. Me dice que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de un ángulo vale 1. Esa identidad se llama la identidad pitagórica. Pitagórica porque viene del triángulo, de lo que dice el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recuerden lo que decía el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Recordarán eso? Y recuerden que en el círculo trigonométrico, por eso todo tiene que ver con todo acá. En el círculo trigonométrico habíamos dicho que la base, o este cateto del triángulo la base era el coseno de alfa, que era igual a x. Y la altura era igual a y, que era igual al seno. Y la hipotenusa de este triangulito, ¿cuánto valía? 1. Era un triángulo rectángulo, pero en el círculo trigonométrico la hipotenusa vale 1. Y bueno, ahí tiene lo que dice el teorema de Pitágoras, que en todo triángulo rectángulo, como sería este, la hipotenusa al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sería el x cuadrado más y cuadrado, pero como x cuadrado es coseno al cuadrado, y la y al cuadrado, ¿qué sería? Seno al cuadrado. Entonces de ahí sale esto, que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado vale 1. ¿Sí? Bueno, esa es una identidad que la van a usar bastante seguido en todos estos ejercicios. Recuerden que se llama la identidad pitagórica, ¿sí? Bueno, después hay un montón de otras identidades, así como por ejemplo que la tangente. Bueno, perdón, antes de seguir con la tangente, les quería decir que si ustedes despejan de acá el seno o el coseno, pueden llegar a otras tantas identidades. Así, por ejemplo, decir que el seno de alfa va a ser igual a, fíjense, primero pasaría el coseno para el otro lado, me quedaría 1 menos coseno cuadrado de alfa, y esto sería igual al seno al cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, esta es otra identidad, de hecho, que el seno al cuadrado lo puedo reemplazar por 1 menos coseno cuadrado, ¿sí? Y el cuadrado del seno lo puedo pasar al otro lado como la raíz. Siempre que paso una raíz cuadrada al otro lado, debo tener en cuenta que puede ser más menos, ¿sí? Entonces el seno es igual a más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Esa es otra identidad que se desprende o se deduce de esta primera, ¿sí? Si en lugar de despejar el seno quiero despejar el coseno, voy a llegar a otra identidad que me dice que el coseno es igual a más menos la raíz de 1 menos el seno al cuadrado, por ejemplo. ¿Está bien? Bueno, esa es una identidad. Otra identidad que les iba a decir era que, por ejemplo, la tangente es igual al seno sobre el coseno. ¿Sí? Bastante utilizada esta también, tangente es igual al seno sobre coseno. La cotangente, como es al revés de la tangente, la cotangente que se escribe así, cotangente es la inversa de la tangente, entonces cotangente de alfa va a ser al revés de la tangente, es decir, coseno de alfa sobre seno de alfa. Otras identidades que van a usar, también las deben tener por ahí anotadas. Otra identidad es, por ejemplo, que, bueno, pongamos esta 3, 4, sería que la secante es la inversa del coseno. Entonces la secante es 1 dividido el coseno de alfa.
Otra identidad es la de la cosecante. Cosecante es la inversa del seno. Y cosecante de alfa entonces va a ser 1 sobre el seno. Bien, algunas de las identidades, si buscan en internet identidades trigonométricas van a encontrar otras 500 identidades más. Nosotros las que más vamos a usar por ahí son todas estas. Y les voy a dejar una o dos más, que es, ¿cómo es? Identidades de ángulo doble se llaman. Alguna que por ahí vamos a llegar a usar alguna vez, es que el seno, en lugar de alfa es 2 alfa, es equivalente a poner 2 por el seno por el coseno. Bueno, por supuesto, todas estas identidades las pueden tener anotadas o las pueden tener de por ahí, las pueden conseguir y anotarlas, tenerlas a mano, porque en este práctico de trigonometría, por ahí 2×3 lo van a usar. Otra que pueden usar es que el coseno de 2 alfa es igual a coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Bueno, todas estas son identidades, ya les digo que por ahí las vamos a ir usando a lo largo de este práctico, ¿sí? Bueno, ahora sí, volviendo a lo que nos pedían en el ejercicio 1, tengo como dato el seno y quiero hallar, por ejemplo, el coseno, ¿sí? Bien. De todas esas identidades que vimos, hay una que me relaciona el seno con el coseno, que es justamente la identidad pitagórica, ¿sí? Y habíamos despejado, cuando despejamos, ¿se acuerdan que el seno de esas identidades, lo voy a anotar acá, una de ellas decía que, perdón, el coseno era igual a más menos la raíz de 1 menos el seno al cuadrado. Es decir, que si yo tengo el valor del seno, lo puedo reemplazar acá, saco la raíz cuadrada esta, y encuentro el valor del coseno, ¿sí? O sea, conociendo el seno puedo encontrar el coseno, y también al revés, conociendo el coseno podría encontrar el seno, ¿sí? Entonces, como el coseno es igual a esto, voy a usar esa identidad, ¿sí? Es decir, coseno de alfa va a ser igual a más o menos, vamos a ver cuál de estos dos signos tengo que usar ahora, 1 menos el seno al cuadrado. Acá es donde tiene importancia saber en qué cuadrante está el ángulo que me dieron. Al principio me dice que el ángulo alfa está entre 90 y 180, ¿sí? Si está entre 90 y 180, habíamos dicho que está en el segundo cuadrante, ¿sí? Vuelvo al dibujito del círculo trigonométrico que se van a cansar de usarlo en este práctico. Dibujo un ángulo en el segundo cuadrante, pongámosle que es acá. Dibujo el triangulito de referencia y acuérdense que el seno y el coseno eran respectivamente la altura y la base de ese triangulito. Es decir, esta altura es el seno y esta distancia desde acá hasta acá sería el coseno. El ángulo alfa, que el ángulo alfa estaría acá. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirve esto? Entre otras cosas, para saber el signo que tiene que tener el seno o el coseno de un ángulo que esté entre 90 y 180. Si está entre 90 y 180 va a estar como acá, como lo dibujé acá en esta figura. Es decir, el seno, ¿qué signo va a tener? Positivo. De hecho, bueno, ya me lo están dando en este caso como dato, el seno vale 1/2, ¿sí? Y el coseno, ¿qué signo va a tener?
El coseno tiene que ser negativo porque estoy tomando, digamos, desde el 0 hacia la izquierda. En el segundo cuadrante el coseno es negativo. Entonces, ahí es donde me voy a decidir cuál de estos dos signos voy a tomar. El negativo. ¿Sí? ¿Por qué voy a poner el negativo? Porque el ángulo alfa está entre el 90 y 180 y entonces el coseno en el segundo cuadrante es negativo. ¿Sí? Bien, entonces coseno de alfa va a ser igual a menos la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Pero el seno ya me lo daban como dato en este ejercicio. El seno vale 1/2. Es decir, que seno al cuadrado me quedaría 1/2 elevado al cuadrado. Bien, entonces ahora la cuenta que voy a hacer es 1 menos 1/2 al cuadrado, es 1/4. Coseno de alfa va a ser menos la raíz de 4 con 1, 4, menos 1, 3. 3/4, ¿no? Bueno, menos la raíz de 3/4. La raíz, como esto es una división, 3 dividido 4, ¿sí? La raíz de 3/4, vamos a hacerlo más grande para que se vea bien. La raíz de 3 dividido 4, la raíz es distributiva, digamos, la puedo separar y puedo tomar la raíz de 3 sobre la raíz de 4. Pero la raíz de 4, ¿cuánto vale? 2. Entonces esto me queda menos raíz de 3 sobre 2. Bueno, y ese sería el valor del coseno de alfa que me pedía. ¿Está bien? Me pedía hallar el coseno y la tangente. ¿Sí? Bueno, el coseno de alfa entonces vale menos la raíz de 3 sobre 2. ¿Y ahora cómo puedo encontrar la tangente? La tangente, otra de las identidades que habíamos visto, era que la tangente era seno sobre coseno, ¿se acuerdan? Bien. La tangente es seno sobre coseno. El seno me lo daba, que valía 1/2. Y el coseno, ¿cuánto vale? Lo que sacamos recién, menos raíz de 3 sobre 2. Bien, haciendo esa cuentita, voy a borrar más acá arriba. Entonces me queda tangente de alfa va a ser igual a, dijimos, 1/2. Si quieren lo pueden poner así para hacer la división más fácil. 1/2 dividido la raíz de 3 sobre 2 negativo. Bueno, ya saben que la división puedo, por ejemplo, simplificar derecho, el 2 con el 2, y ahora multiplico cruzado, ¿no? Este por este iría arriba, y 1, es decir, este cuando lo simplifique queda en 1. De 1 por 1, 1 arriba, y abajo me quedaría, este sería 1 por la raíz de 3, negativo, ¿sí? Menos 1 sobre la raíz de 3, ¿sí? Quizás les hago la aclaración porque a lo mejor en el práctico van a encontrar otro resultado. El resultado, cuando aparecen raíces en el denominador, lo que hacemos se llama racionalizar. Es decir, lo que hago es multiplicar y dividir por la misma raíz. En este caso, por la raíz de 3. Multiplico y divido por la raíz de 3 para que la raíz no quede en el denominador. Esto por ahí los que estudian computación les viene bien porque no queremos que haya raíz en el denominador, porque eso acarrea muchos errores de redondeo, ¿sí? Como la raíz de 3, por ejemplo, es un número irracional. Siempre que dividimos por un número irracional, los números irracionales tienen infinitas cifras decimales que no se repiten. Entonces,
al dividir por un número de esa clase, eso acarrea muchos errores en temas de computación, por ejemplo. Entonces, por eso tratamos que no queden raíces en el denominador. Bien, y entonces lo que hicimos es multiplicar y dividir por la raíz de 3, con lo cual arriba, ¿qué me va a quedar? Menos 1 por la raíz de 3 me queda menos la raíz de 3. Y abajo, raíz de 3 por raíz de 3, que quedaría raíz de 3 al cuadrado. Se simplifica el cuadrado con la raíz y me queda así. Me queda el 3 solito. Quiere decir que la tangente sería este valor, menos raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Bien. Ese sería el apartado A. El apartado B es lo mismo. Van a tener que usar lo mismo. Disculpen que está sonando el celular. No sé si sale el ruido ahí por... Pero ya se va a callar, calculo. Les decía, el apartado B es igual. ¿Sí? Les voy a comentar o les voy a dar una identidad que van a necesitar usar para el apartado C. Para el apartado C, en ese caso les pedía, a ver, por ejemplo, esperen que voy a... El apartado C les daba como dato la tangente y tenían que averiguar el seno y la cosecante. Le dice que la tangente vale menos 1,8, por ejemplo, y les pide hallar, bueno, el seno y la cosecante, ¿no? Bueno, acá van a tener que usar alguna otra identidad en donde me relacione, o en donde me aparezca la tangente relacionada con alguna de estas otras que quiero averiguar, con el seno o con la secante o con la cosecante, ¿sí? Para eso, si partimos de la identidad trigonométrica, ¿se acuerdan? Esta identidad era igual a 1, dividiendo, primero voy a pasar el coseno al cuadrado para el otro lado, ¿sí? O sea, no acá, el seno al cuadrado va a ser igual a 1 menos, bien. Si acá divido todo por ejemplo, todo por coseno cuadrado, ¿sí? Divido por coseno cuadrado, divido acá también por coseno al cuadrado, y a este lo divido por coseno al cuadrado, ¿sí? O sea, en la identidad trigonométrica dividimos todo por coseno cuadrado. ¿Para qué? Fíjense que me va a quedar acá. Seno cuadrado sobre coseno al cuadrado va a ser la tangente al cuadrado. Acá quedaría 1 sobre coseno al cuadrado, que 1 sobre coseno, recuerden, era otra identidad. 1 sobre coseno era la secante. Entonces acá me va a quedar secante al cuadrado menos, y coseno cuadrado, digo coseno al cuadrado es 1. Bueno, esta es otra identidad que la pueden anotar, que les va a servir para el ejercicio C. ¿Sí? Si en lugar de dividir por coseno al cuadrado en la identidad trigonométrica, dividiríamos todo por seno al cuadrado, ¿sí? Fíjense qué es lo que me quedaría. A ver, lo voy a hacer acá al lado. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Si divido todo por seno al cuadrado, ¿qué me queda? Seno al cuadrado dividido seno al cuadrado más coseno al cuadrado dividido seno al cuadrado igual a 1 dividido seno al cuadrado. ¿De acuerdo?
Seno cuadrado dividido seno cuadrado sería 1. Coseno al cuadrado dividido seno al cuadrado, esto sería la cotangente. Y acá me quedaría 1 sobre el seno. Recuerden que 1 sobre el seno era la cosecante, pero como está al cuadrado, esto sería cosecante al cuadrado. La voy a escribir acá en grande para que quede 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Bueno, usando alguna de estas, ¿sí? Teniendo como dato la tangente, en realidad van a poder usar la primera de estas dos identidades, ¿sí? Teniendo como dato la tangente, que vale menos 1,8, de ahí la reemplazan acá, y van a poder averiguar la secante, ¿sí? Despejando, ¿no es cierto? Conociendo la secante, después, la secante es 1 sobre el coseno. Así que conociendo la secante, toman la inversa, y de ahí van a poder hallar en realidad el coseno. Y conociendo el coseno, después con la identidad pitagórica que vimos al principio, van a poder hallar el seno que tenían ahí. ¿Está bien? Bueno, traten de hacerlo al apartado C. Si no les sale, recuerden, bueno, nos preguntan en el foro o lo vemos por ahí en la próxima clase de Zoom. ¿Sí? Bien. Por ahí me pedían el ejercicio 3B, el ejercicio 2B, así que vamos a ir en orden, vamos a ir viendo eso. Esperen un cachito, a ver si había un otro. ¿Ustedes están viendo la pantalla en grande o la pantalla se ve chiquitita? Porque si, a ver, si no, voy a ocultar una, ahí está, para que vean una pantalla sola en grande, digamos, que se ve más fácil. Si la pizarra se ve borrosa, por ahí hay problema de conexión de internet. En algunos casos, por ahí la pueden llegar a ver borrosa, no sé. Pero es un problema de internet de cada uno. Bien, sigo con el ejercicio, a ver qué me dicen. Tengo un par de preguntas de recuperatorio. Bueno, Belén, lo vemos en un ratito a las preguntas para el recuperatorio, las vemos en un ratito si querés. Bien. Me preguntaban por ahí el ejercicio 2B, Ana, y el 3B, Camila. Vamos a empezar por el 2B, así vamos en orden. A ver qué nos pregunta el ejercicio 2B. El 2B. Ahí lo hacemos. El ejercicio 2B dice coseno por tangente más 1. Me dice que si eso es igual a seno más coseno. Bueno, en este ejercicio 2 lo que me pide es verificar cuáles son identidades, ¿sí? Identidades como las que vimos hoy, hablamos de la identidad pitagórica, por ejemplo, que ya sabíamos que es una identidad, ¿sí? En este ejercicio 2, lo que yo tengo que hacer es, bueno, trabajar con esta expresión, o con la del lado del derecho, o con la del lado del izquierdo, o trabajar con las dos simultáneamente, ¿sí? O hacer pasaje de término, para ver si puedo simplificar algo, y llegar a ver si la expresión que me queda del lado izquierdo es igual a la expresión que está del lado derecho. En ese caso se trata de una identidad, ¿sí? Y también puedo usar las identidades que ya conocemos. Por ejemplo,
puedo usar que la tangente es seno sobre coseno, y si me conviene la puedo reemplazar y ver si puedo simplificar de esa manera algo. Acá entonces lo que voy a hacer es distributiva, ¿sí? Distributiva para empezar. Y entonces me va a quedar coseno de alfa por tangente, la tangente ya la voy a reemplazar por seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Sí? Ahí hice esta distributiva, ¿no? Este por este. La tangente que ya la reemplacé por seno sobre coseno. Y ahora que digo, coseno de alfa por 1 me queda coseno de alfa. Veamos si esto será igual o no a esto que tengo de este otro lado, que es 0 más coseno. Bien. Y de hecho sí, porque fíjense, este coseno que está dividiendo, como acá hay una multiplicación, lo puedo simplificar con este coseno que tengo en el numerador, digamos. ¿Sí? Simplifico este con este, y ahí me queda la identidad. Seno de alfa más coseno de alfa, y del otro lado me queda lo mismo. Por lo tanto, digo que es identidad. Y ahí se termina el ejercicio, digamos, ¿sí? En este caso, es una identidad, ¿sí? Bien. Por ahí Ana me preguntaba, Camila, me preguntaba el ejercicio 3B. Bien. Hacemos el ejercicio 3B. ¿De acuerdo a este? ¿Se entendió? A ver si... me están llamando. El ejercicio 3B. A ver qué dice. Dice, resolver las siguientes ecuaciones en el intervalo de 0 a 2pi. ¿Sí? En el intervalo de 0 a 2pi. Bien. Y en el caso del B me dice que coseno cuadrado igual a seno al cuadrado. Bueno, lo que puedo hacer en estas, digamos, en este ejercicio 3, lo que me pide es resolver ecuaciones, ¿sí? En el ejercicio anterior habíamos visto identidades. ¿Por qué se llaman identidades? Porque se verifica para cualquier valor de alfa, ¿sí? O para cualquier valor de la incógnita, digamos, ¿sí? Por eso se llaman identidades. Pero en estos otros, en el ejercicio 3, estamos hablando de ecuaciones. Las ecuaciones se pueden llegar a verificar para cierto valor de alfa, no para todos, ¿sí? Es decir, se va a verificar para algunos valores de alfa. Y justamente lo que tengo que hacer es tratar de encontrar cuáles son los valores de alfa para los cuales se verifica esta igualdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a resolver? Bueno, siempre que tengo mezclados senos con cosenos, lo que voy a tratar de hacer es que me quede todo en función de seno o todo en función de coseno. Y para eso también voy a tener que recordar las identidades, ¿sí? Las identidades que vimos, algunas de las que vimos anteriormente. Por ejemplo, voy a usar una de las identidades que me decía que el coseno al cuadrado era equivalente o era igual a 1 menos el seno al cuadrado. Esa es una identidad, ¿sí? Que sale de la identidad pitagórica. Si en la identidad pitagórica despejan el coseno al cuadrado, van a ver que les queda 1 menos seno cuadrado, ¿sí? Entonces, al coseno al cuadrado lo reemplazo por esto que sería equivalente porque es una identidad. Bien, y esto lo dejo como estaba, seno al cuadrado. Ahora trato de, en este caso, como acá tengo seno al cuadrado y del otro lado también,
voy a pasar este seno al cuadrado hacia la derecha para tratar de agruparlos. Entonces voy a dejar el 1 de este lado, y del otro lado voy a tener seno al cuadrado más, este está restando, pasa sumando. Otra vez seno al cuadrado. Pero seno al cuadrado más el seno al cuadrado, ¿qué me da? Igual a 2 veces el seno al cuadrado. Bien. Y ahora voy a despejar de acá. Lo que yo quiero averiguar es el ángulo alfa. O sea, tengo que despejar alfa. Entonces, primero, ¿qué voy a pasar? El 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Luego, ¿qué voy a hacer? Este cuadrado que va a pasar, acuérdense que va a pasar como siempre que pase un cuadrado al otro lado, va a pasar más menos la raíz de 1/2 igual al seno del alfa. Y ahí entonces voy a tener dos resultados en principio. Ya van a ver que después en realidad son más de 2 resultados. Pero en principio voy a tener dos ecuaciones que resolver. Una donde el seno valga la raíz de 1/2 positiva, o donde el seno valga la raíz de 1/2 negativa. ¿Sí? Entonces, de acá es como que se van a plantear dos posibilidades. Raíz de 1/2 positiva, o la otra posibilidad, que el seno del alfa me dé menos la raíz de 1/2. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo resuelvo eso? Es decir, yo quiero ver, por ejemplo, el seno de alfa cuando me da igual a la raíz de 1/2. ¿Sí? Entonces, sigo por acá arriba. Bien, ¿cómo despejo el seno? Y yo tengo el valor, digamos, de la razón trigonométrica, en este caso el valor del seno. Y lo que yo quiero encontrar en realidad el ángulo, ¿cómo paso el seno al otro lado? Como seno a la menos 1 de la raíz de 1/2. Es decir, también lo pueden haber escrito como arcoseno. Es igual. Decir seno a la menos 1 o decir arcoseno, ¿sí? Arcoseno se llama, ¿sí? Arcoseno de la raíz de 1/2, o con la calculadora ustedes pondrán seno a la menos 1 de la raíz de 1/2, ¿sí? Si hacen esa cuentita, les va a quedar, en la calculadora tendrán que apretar con el shift, seno de la raíz de 1/2, ¿sí? Vamos a hacer esa cuentita, shift, seno, abro paréntesis y pongo la raíz de 0,5 de 1/2. Y eso me da 45 grados, por un lado, ¿sí? 45 grados. Bueno, este era uno de los valores, ¿sí? Pero como las funciones trigonométricas se repiten, ¿sí? Yo tengo que buscar si hay algún otro ángulo para el cual el seno me dé nuevamente lo mismo que para 45 grados. Es decir, lo que llamamos, a ver, lo que llamamos los ángulos equivalentes, ¿sí? Con la calculadora encuentro este. Eso me dice que si yo hago el seno de 45, me va a dar lo que daría la raíz de 1/2, que es 0,7, si no me equivoco, ¿no? A ver, raíz de 1/2, sí, 0,707, mira ahí. Bien, entonces, lo que nosotros estamos buscando es el ángulo para el cual
el seno de ese ángulo me da 0,707. Con la calculadora encontramos que para un ángulo de 45, el seno me va a dar ese valor, ¿sí? Entonces, lo dibujo en el círculo trigonométrico, un ángulo de 45 va a estar por acá. Ese dibujo el triangulito de referencia, ¿se acuerdan que lo teníamos ahí? Entonces, lo que yo sé es que esta medida sería el 0,707, que sería el valor del seno, ¿sí? El seno de ese ángulo. Ahora, lo que pienso es, ¿en qué otro cuadrante el seno me puede dar 0,707, por lo visto que es positivo? ¿En qué cuadrantes, digamos, lo que tengo que pensar es en qué cuadrante el seno es positivo? En el primero y en el segundo. Pero para que me dé lo mismo, esta altura debería ser, digamos, la traslado para acá. Y entonces, para este otro triangulito que dibujé acá, particularmente para este ángulo, esta medida va a ser igual a esta que tengo acá. Es decir, esta medida también sería 0,707. Porque esta altura es la misma que esta. ¿Sí? Entonces, para este ángulo de 45 y para este otro, que ahora vamos a ver cuánto debería valer, el seno vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, un ángulo es el que sacan con la calculadora, que es el de 45. Y el otro, o vamos a poner, y el otro es el equivalente que lo tengo que sacar en base al círculo trigonométrico. ¿Sí? Entonces, si este vale 45, ¿cuánto puede valer este otro? ¿O qué cuenta tengo que hacer para encontrar este otro ángulo? Fíjense, si esto es 45, ustedes saben que toda la vuelta hasta acá sería ¿cuánto? 180. ¿Sí? Y si a 180 le saco este pedacito que también sería 45, igual que esto, ¿sí? 180 menos 45 me daría alfa, vamos a ponerle alfa prima. Me daría el valor del alfa prima. ¿Sí? Que sería el ángulo equivalente al de 45. ¿Estamos? O sea, vuelvo a hacer la cuentita para que se entienda. 45 es el que me dio la calculadora y yo necesito encontrar esto. Ahora. Es decir, todo desde el eje X hasta acá. ¿Cómo encuentro ese ángulo? Y porque yo sé que toda la vuelta es 180. Si a 180 le saco este ángulo, que es también 45, igual que este, 180 menos 45, me daría entonces la medida de ese ángulo. ¿Sí? Y entonces, si hago esa cuantita, ¿cuánto me da? 135. Bien. Esos dos ángulos o esos dos valores son los que encontramos para un ángulo en el primer cuadrante, en donde el seno me va a dar lo que da la raíz de un medio, que es 0,707, dijimos. ¿Sí? Ahora me faltaría ver qué pasa cuando el seno me dé menos la raíz de un medio. ¿Sí? Los otros dos resultados que voy a encontrar van a ser cuando el seno del alfa me da igual a menos la raíz de un medio. Ahí voy a tener que hacer lo mismo. El seno, ¿cómo lo despejo, digamos? Bueno, el seno lo paso para el otro lado como el seno a la menos 1 de la raíz de un medio. Y entonces, si hacen esa cuenta, con la calculadora,
sería shift, acuérdense, shift seno de, ahora paréntesis, menos la raíz, el menos va fuera de la raíz, ¿no? Obviamente, de 1/2. Y eso me dice que es menos 45. Ahí tenemos un problema, ¿por qué? Porque el ejercicio les pedía que el alfa tenía que pertenecer al intervalo de 0 a 2pi, si no me equivoco. No me acuerdo si decía así entre paréntesis o con corchete en los dos lados. A ver. 0 a 2pi con paréntesis en el 2pi. Así. Eso quiere decir que mi ángulo alfa tiene que ser un ángulo positivo. Un ángulo de menos 45, los ángulos los ángulos que son negativos se miden en el sentido de las agujas del reloj. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los ángulos, normalmente, digamos, los ángulos positivos se miden en sentido contrario al de las agujas del reloj? Por ejemplo, este de 45, desde el eje X hacia arriba, 45 grados, ¿sí? Si el ángulo es negativo, va a ser desde el eje X para abajo. Es decir, que va a quedar acá. Este sería el de menos 45. ¿Sí? Y entonces, en realidad lo que va a ocurrir es que si yo tomo este triangulito, digamos, ese mismo triangulito reflejado para abajo, me va a quedar, póngase por acá. Pasa que mi círculo trigonométrico no me salió muy bien, pero... Y este otro triangulito que estaba en el segundo cuadrante, si lo reflejan para abajo, va a quedar acá, debería quedar simétrico. ¿Sí? Así. Bueno, más o menos. Entonces, este ángulo de 45, o este que es de menos 45, la medida, digamos, esta medida va a ser la misma, nada más que una es positiva, la que va para arriba del primer cuadrante, digamos, es positiva, y esta que va acá abajo, para este otro ángulo, sería esta medida, que va a ser la del menos 0,707. ¿Se dan cuenta? Es decir, para este de 45 negativo, el triangulito que queda es este. Y esta sería menos 0,707. ¿Está bien? Pero bueno, como me pedía que el ángulo tenía que estar entre 0 y 2pi, no puede ser negativo. ¿Sí? Entonces, en realidad, el ángulo alfa que ando buscando va a ser el equivalente a este, pero positivo. Es decir, el que estaría midiéndolo desde el eje X hacia la hipotenusa, digamos, de ese ángulo. Entonces, esa medida va a ser un ángulo que está en el cuarto cuadrante. ¿Cómo lo encuentro? ¿O qué cuenta tengo que hacer para saber cuánto mide toda esta vuelta? Y bueno, yo sé que toda la vuelta entera serían 360. Si a 360 le saco estos 45, eso me va a dar el equivalente al del ángulo menos 45, pero en positivo, digamos. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa cuentita, 315 me daría este valor. Este sería el ángulo para el cual el seno me va a dar menos 0,707. ¿Sí? Bien, y todavía me faltaría uno más, que sería este otro que había dibujado acá en el tercer cuadrante. ¿Que cómo lo voy a encontrar? A este otro de acá, que sería el que viene acá. ¿Cómo encontraría este ángulo hasta acá? Veamos. Toda esta vueltita hasta acá era un ángulo llano de 180. Y esto de acá, ¿cuánto mide? Lo mismo que esto de acá. 45. Esto de acá es 45. Entonces,
180, vamos a poner el otro alfa prima sería, va a ser 180, que era todo esto, más los 45 que tengo acá. Y eso me daría 225, si no me equivoco. 225 grados. Es decir que entonces las soluciones de la ecuación que teníamos, seno cuadrado igual a coseno cuadrado, serían estas cuatro que vimos acá. Esta es una, la equivalente, 135 grados, 45, o estas dos que encontramos acá, 315 y este de 225. ¿Sí? Otra cosita, como en las respuestas, las soluciones están en radianes, ¿sí? Estos valores hay que pasarlos a radianes. Ahora voy a mostrar cómo convertir a radianes eso. ¿Cómo convierto este ángulo de 45 grados a radianes? Yo sé que 180 serían grados, equivale a pi. Y por ejemplo quiero saber 45, ¿a qué equivale? Llamémosle x. Entonces la cuenta que se hace es una regla de tres simples. Se multiplica 45 por pi dividido 180. Bien, si simplifican el 45 con el 180, les va a quedar pi sobre 4. ¿Sí? Este de 45, entonces, equivale a un ángulo de pi sobre 4 en radianes. ¿Sí? Este otro, bueno, habrá que también hacer la misma reglita de tres simple para convertirlo también, de 135 grados, convertirlo también a radianes. ¿Sí? Todos estos los cuatro valores que encontramos en realidad los tienen después que pasar a radianes. Fíjense en las respuestas, los resultados deben estar expresados así en radianes. ¿Sí? Así que bueno, ese sería el resultado del ejercicio 3B que me preguntaban por ahí. Bien. A ver qué me preguntan por ahí. El 3E. Bien. Hagamos el 3E. El 3E. A ver qué dice. El 3E, ¿qué me dice? Y después el 11, bueno. En el E, seno cuadrado más 2 seno menos 3. Más 2 por el seno de X. Bueno, fíjense que esto mismo pasó en algunas ecuaciones exponenciales que tuvimos. Ecuaciones con logaritmo también se pueden presentar, que fíjense que en realidad tienen la forma cuadrática, y se dan cuenta tienen el seno que está elevado al cuadrado, otro seno que podríamos decir que está elevado a la 1, es decir que sería lineal, y el 3 que sería un término independiente. Tengo un cuadrático, un lineal y un término independiente. Eso me da la idea de que es una ecuación cuadrática. Entonces lo que tengo que tratar de hacer es una sustitución para transformar esta ecuación en una cuadrática. ¿Sí? Le voy a llamar u al seno de x
De esa manera, ¿qué me va a quedar acá? U. Donde tengo seno, voy a poner U. Como está al cuadrado, va a ser U al cuadrado, más 2 por el seno, sería, acá me faltó la X, perdón, seno de X menos 3. 2 por seno de X, que lo reemplazo por U, 2U, menos 3 igual a 0. Lo que voy a hacer ahí es encontrar las raíces por Bhaskara de esa ecuación. El coeficiente de A vale 1, el coeficiente de B vale 2, y el C que vale menos 3. Si hacemos Bhaskara, una raíz U sub 1 me da 1, y la otra, U sub 2, llamémosle, menos 3. ¿Está bien? Entonces, obtengo dos valores que son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Pero estos son los valores de U. Ahora con esos valores tengo que encontrar las X, digamos, la X. ¿Sí? Entonces ahora voy a decir, bueno, si U vale 1, por ejemplo, como U era igual al seno de X, me va a quedar 1 es igual al seno de X. El seno lo voy a pasar al otro lado como el seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de 1 es igual a X. Y el seno a la menos 1 de 1 es 90 grados, si no me equivoco, a ver. El seno era así, sí. Acá en 90, esto les va a dar 90 grados. Y 90 grados equivale a pi sobre 2. En este caso no tengo otro equivalente, porque si justo, digamos, como que justo caía en la mitad, digamos, ¿está bien? Porque si me daría, por ejemplo, 85, si me daría un ángulo por acá, tendría otro equivalente por acá, en donde el seno de este ángulo va a valer lo mismo que el seno de este otro, ¿te das cuenta? Pero si la hipotenusa, digamos, cae justo acá, sobre el eje de la Y, el único valor que tengo sería este, ¿sí? Que es justamente para el cual vale 1 el ángulo de 90 grados. Y en este caso, entonces, no tengo otro equivalente, ¿sí? Entonces, la única solución de esta ecuación sería x igual a 90, o pi sobre 2 sería en radial. Eso era cuando u valía 1. ¿Qué pasa si u vale 3? Si u es igual a 3, tendría que plantear lo mismo. Perdón, menos 3. Menos 3 igual al seno de x. El seno lo pasaría, seno a la menos 1 del menos 3 sería igual a x. Pero esto, ¿qué les va a pasar? Cuando ustedes quieran hacer con la calculadora esta cuenta, la calculadora lo va a sacar corriendo, les va a dar error. ¿Por qué? Porque habíamos dicho el seno o el coseno nunca pueden valer más de menos 1 o menos de menos, perdón, menos de menos 1 ni más que 1. Siempre está entre menos 1 y 1 el valor del seno o el coseno. En este caso, menos 3 me dice entonces que esta ecuación no se puede cumplir nunca para los números reales, por lo tanto, no tiene solución. Y por lo tanto, la única solución de la ecuación que me dieron sería pi sobre 2. ¿Está bien? Bien. Por ahí me pedían el ejercicio 11. Explicamos el 11 y después voy a dejar un ratito para alguien que me preguntaba del recuperatorio, ¿sí? Así que hacemos el 11 y por hoy dejaríamos acá con el práctico, con esto el práctico 5, ¿sí? Después pueden seguir avanzando preguntando en el foro. Y la semana que viene pondremos ya alguna otra clase de Zoom. A ver qué dice. El 11.
representar gráficamente las siguientes funciones. Bien. A ver si era ese, ¿no? Sí. Bien. En el 11A es 2 por el seno de 3x, ¿no? Bueno, este numerito que está multiplicando al seno, fíjense que les dice ahí las funciones de la forma A por coseno de B por X más C más D. El periodo es 2pi sobre B. Bueno, ya se los está diciendo ahí. El periodo es tanto, la frecuencia angular es tanto. Este numerito que está acá adelante multiplicando se llama la amplitud. Y lo que va a indicar es entre cuánto y cuánto varía la gráfica de la función, ¿sí? Entre cuánto y cuánto varía la gráfica. Es decir, que si mi función seno de x, lo que primero tengo que acordarme es que la función seno de x tenía esta forma, ¿sí? Esto sería el seno de x. Una vuelta es hasta llegar, digamos, cuando la función llegó a dar una vuelta, ahí sería 2pi. ¿Sí? Por lo tanto, acá a la mitad va a estar pi, y acá a la mitad de la mitad sería pi sobre 2. ¿Sí? Esto si fuera la función seno de x, que el valor máximo que puede tomar es 1, y el valor mínimo que puede tomar sería menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si la amplitud, en este caso, vale 2? ¿Qué me indica la amplitud? La amplitud me dice que la función, en lugar de variar entre 1 y menos 1, va a variar entre 2 y menos 2. O sea, básicamente lo que yo haría es simplemente cambiar este valor y este valor, y ahí tendría la gráfica de la función igual a 2 por el seno de x. O sea, la gráfica de la función sigue siendo la misma, podría decir. Lo que varía es la escala, podríamos decir. En lugar de llegar acá arriba hasta 1, como llegaría la del seno, si la función está multiplicada por 2, quiere decir que la amplitud vale 2, eso me dice que las ondas estas van a variar entre menos 2 y 2. ¿Sí? Eso es lo que hace este numerito, que es la amplitud. ¿Y qué efecto causa este 3? Este 3 se llama la frecuencia angular. Frecuencia angular, en este caso, sería 3. ¿Y qué es lo que me dice la función, la frecuencia angular? Que esta gráfica, en lugar de dar una onda al llegar a 2pi, esta otra va a dar 3 vueltas al llegar a 2pi. Vale decir que la gráfica de la función 2 por el seno de 3x, ¿cómo me quedaría? Fíjense que para graficarla lo que yo voy a hacer es respetar, digamos, la forma que tiene la función seno o coseno, básicamente, como esta es seno, arranca acá en el 0, y la forma que tiene el seno que hace así. Ahí daría una vuelta, voy a dar otra vuelta, y voy a dar otra vuelta. Bueno, traten ustedes de que estas onditas sean todas parejitas, ¿sí? Y con la misma distancia de acá a acá, ¿sí? La misma distancia en cada onda, ¿sí? Pero ¿qué hice acá? Dibujé entonces 3 vueltas. 3 vueltas, y cuando completé acá la tercera vuelta, ahí voy a poner el 2pi. ¿Se dan cuenta? Cuando di las 3 vueltas, ahí va a estar el 2pi.
Y el máximo de esta función, o el mínimo, ¿en dónde va a estar? Como la amplitud es 2, ya dijimos que el máximo tiene que llegar hasta 2 y el mínimo tiene que llegar hasta menos 2. A partir de saber que dio 3 vueltas al llegar a los 2pi, después puedo sacar, por ejemplo, lo que me dice el período. El período es, se los indicaba ahí también, 2pi sobre b. 2pi dividido b. ¿Cuánto vale b? En este caso el b, ese b es la frecuencia angular, ¿sí? 3. En este caso entonces el período sería 2pi dividido 3. ¿Qué es justamente lo que me indica el período? Me indica el punto donde va a dar una vuelta. Donde dio la primera vuelta, acá, sería el 2pi dividido 3. Si eso, fíjense que es lógico, porque habíamos dicho que si esta función completaba esta cantidad de vueltas, 3 vueltas, al llegar a los 2pi, o sea, al llegar a las 2pi dio 3 vueltas, entonces donde dio la primera vuelta va a ser esa distancia que era los 2pi dividido 3. ¿Sí? Acá dio la primera vuelta, cuando haya hecho el doble de esta distancia sería 2 veces el 2pi sobre 3, que será un 4 por pi sobre 3. Eso si quisiera encontrar este otro punto de acá, donde dio la segunda vuelta, ¿sí? Es decir, 2 veces esta distancia, sería 2 veces el 2pi sobre 3. ¿Y cuánto me da? 2 veces 2pi sobre 3. Me da 4pi sobre 3. ¿Sí? Esto me daría 4pi sobre 3, que es este punto. ¿Sí? Si hiciera lo mismo, me daría el otro punto de allá, que sería 3 veces, fíjense que hacen la cuenta, 3 veces esta distancia, la distancia de 2pi sobre 3. ¿Y cuánto es eso? 3 veces 2pi sobre 3. ¿Cuánto me da eso? Multiplico el 3 por el 3 y me quedan 2pi. Entonces, 3 veces esta distancia es justamente donde llegamos a los 2pi. Bueno, y esa es la gráfica del apartado A. Después en los otros aparecen desplazamiento horizontal y vertical, que lo vamos a ver la próxima clase. Descuento el desplazamiento vertical, que por ahí es más fácil. Si a esta función le sumaría, por ejemplo, un 1, lo único que haría es todos los puntitos de la gráfica correrlo uno para arriba. Pasa lo mismo que con la función cuadrática cuando se trasladaba. ¿Se acuerdan que vimos eso de corrimiento de funciones? Cuando a toda la función le sumo 1, la función se traslada 1 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si acá tuviera un 1, este máximo que estaría a la altura del 2, iría a parar 1 más arriba, es decir, a la altura del 3, digamos. ¿Bien? Este que arrancaba en 0 arrancaría acá en el 1. Y así siguiendo todos los puntitos de la gráfica, se correrían 1 para arriba. Y entonces esta gráfica sería la misma, pero desplazada 1 hacia arriba. Si en lugar de sumarle 1 le restaría 1, la gráfica se desplazaría 1 hacia abajo. ¿Sí? Bien. Con eso dejamos por ahí lo del práctico 5. Después vamos a ver la próxima clase, vemos algunos si quieren gráficos desplazados hacia los costados, digamos en sentido horizontal. ¿Sí? Por ahora me quedo con la gente que me quería preguntar algo para el recuperatorio, antes que se nos termine la hora. Así que al resto, si quieren, los dejo en libertad para irse.
Nos vemos la próxima clase y después la subo a esta clase, la subo al aula virtual. Va a estar dentro de la pestaña de trigonometría esta, ¿sí? Búsquenlo ahí. Bien. Nos vemos la próxima. Chaucito. A ver, ¿quién era que me preguntaba algo del recuperatorio? Que tenía algunas dudas. Belén, ¿todavía estás, Belén? ¿Qué me querías preguntar? A ver qué duda tenías, Belén. Si querés activar el micrófono. Ahí les activo. Ahí tienen habilitado el micrófono, a ver. Si pueden preguntar ahí. Hola, profe. Hola, ¿cómo andamos? Bien, acá andamos recuperándome. Quería preguntarle sobre el tema del parcial, el recuperatorio. Sí. Por lo que vi, lo teórico lo tengo bien, pero lo que más fallé fue lo práctico. La parte práctica, ajá. Claro. Entonces, en el parcial de recuperatorio, ¿directamente hago las cosas del práctico o también hago lo teórico, por las dudas? No, en realidad tenés que hacer las dos partes, lo teórico y lo práctico también. Les dimos la posibilidad cuando era al revés, es decir, que habían aprobado, pero no habían aprobado la parte teórica, a esos chicos les dimos la posibilidad de que solo rindan el teórico para poder promocionar. Pero en el caso tuyo que es al revés, no, vas a tener que hacer las dos partes, digamos, lo teórico y la práctica. Porque, digamos, los teóricos te suman 3 puntos, si vos si lo haces bien, te suman 3 puntos, y de la parte práctica tenés los otros 7 puntos, digamos, ¿sí? O sea, teniendo 3 puntos ya del teórico, si los haces bien, eh, necesitas 4 puntos más de la parte práctica para, bueno, para sacar un 6. Y si sacas un 6 teniendo los 3 primeros bien, ya podés promocionar incluso. ¿Se entiende? Ah, listo. Bien. Gracias. ¿Tenías alguna duda de algún ejercicio o algo que quieras preguntar o era solamente eso, de la forma, digamos? Belén, ¿tenías alguna duda de algún ejercicio o no? De logaritmo, sí, si querés que hagamos algún ejercicio, por ahí lo podemos repasar, algo, no sé, qué cosa de logaritmo, la definición, alguna ecuación. En el parcial, por ejemplo, bueno, viste que yo te marqué a los logaritmos que yo tenía en los apuntes. Sí. Y bueno, te puse la mayoría y eran algunos nomás. Ah, Entonces, por mira, ejemplo, había una parte que decía marcar el par, creo que también en otro punto. Y, ajá, y bueno, en ese estaba entre los dos últimos, ajá. que era x elevado a la 2, y después abajo decía, en el otro puntito decía x elevado a la 4, y abajo de eso sería x a la 2 más 1, ponele. Entonces por ahí eso es lo que me confundió bastante.
Por ejemplo, algo así como lo que puse acá en la pizarra. Lo que pasa es que no puedo ver la pizarra. Yo puse en el numerador x a la cuarta y en el denominador x al cuadrado más 1. Claro, Algo así, por ejemplo. claro, algo así, me confundía si era par o no, Par o impar. porque en ese lo busqué en internet, por ejemplo, y no me decía nada, entonces yo digo, por las dudas no le pongo correcto porque yo veo que está mal. En este que yo te puse como ejemplo ahora, que es, ya te digo, x a la cuarta, arriba y abajo dice x al cuadrado más 1, vos para saber si es par o impar, tenés que cambiar la x por menos x. ¿Sí? Es decir, hacer f en menos x. Si f de menos x, es decir, cuando le cambiamos el signo a las x, nos queda la misma función, entonces sería una función par. Esta de x a la cuarta sobre x al cuadrado más 1, fíjate que si yo hago f de menos x, y ahora casi vos ponés f de menos x, ¿sí? Entonces, ¿qué me quedaría cuando hago f de menos x? Arriba tenía x a la cuarta. Si la cambio a la x por menos x, me va a quedar menos x elevado a la cuarta. Y en la parte de abajo, que tenía x al cuadrado más 1, la x al cuadrado la voy a cambiar por menos x al cuadrado. Más 1. ¿Sí? Y entonces, menos x elevado a la cuarta, como es base negativa y exponente par, queda lo mismo que x elevado a la cuarta. Entonces ahí queda lo mismo, x a la cuarta. Y abajo, donde tenía menos x al cuadrado, también como está elevado al cuadrado, queda igual a x al cuadrado. Menos x elevado al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado. Y entonces me queda la misma función. ¿Te das cuenta? Queda x a la cuarta dividido x al cuadrado más 1. O sea, cuando al cambiarle el signo a la x me queda la misma función, entonces resulta que esta función es par. ¿Se entiende? Si al Sí, cambiarle el signo a las x me quedaría toda la función cambiada de signo, en ese caso sería una función impar. ¿Se entiende? sí. Y, Por ejemplo, en el mismo punto, lo anoté en una hoja para así hacía las correcciones después. bueno, En el punto G, por ejemplo, es en el numerador sería x y el denominador x a la 2 más 1. Ese, bueno, por ejemplo, me confundió bastante también. fíjate, vamos a ir haciéndolo juntos. En esa función, si yo hago f de menos x, ¿sí? Al hacer f de menos x, en el numerador, en donde tengo x, pondría menos x. ¿Sí? Menos x. Y en el denominador me quedaría menos x elevado al cuadrado más 1. ¿Vas siguiendo? Sí, no estoy haciendo el papel. Bien. Bueno, resulta entonces que en el numerador sigue quedando menos x. Menos x. Y en el denominador, la que estaba elevada al cuadrado, la menos x, al elevarla al cuadrado, queda lo mismo que x al cuadrado. Más 1. ¿Está bien? Entonces, Mm, el menos que tiene la x, ese menos que tiene la x, yo lo podría poner adelante de la fracción, es decir, poner menos, un menos, ¿sí? Un menos a la altura de la línea de fracción, un menos, y después poner en el numerador pondría x, y en el denominador x cuadrado más 1. ¿Entendés? Y entonces, ¿qué me quedó? Fíjate que me quedó un menos
Y lo que sigue después es la misma función, x sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué me quedó? Menos la misma función. Es decir, si me queda de esa manera, menos la misma función, entonces esta función sería impar, porque arrancamos de f de menos x, y llegamos a menos la función, o sea, menos la f de x. ¿Sí? O sea, al cambiarle signo a la x me quedó la función cambiada de signo, podríamos decir, la función con un signo menos adelante. Entonces esta función sería impar. ¿Se entiende? Claro. ¿Te quedó así? Sí, me confundí bastante en esa. Viste que en la primera te dije Claro. que me confundí entre el último y el anteúltimo, no sabía cuál. Ah, te das cuenta que el signo menos que tiene la x, si vos lo pones adelante, sería lo mismo. Y entonces ese signo menos me queda afectando a toda la fracción, y que es la misma función f de x, digamos. Entonces me queda menos la f de x, en definitiva. Entonces sería impar. Generalmente, digamos, cuando las funciones tienen todas potencias par, toda como la que habíamos hecho hoy al principio, era x a la cuarta y abajo tenía x al cuadrado, entonces, si son todas las potencias pares, la función va a ser par, seguramente. En cambio, en este que me dijiste recién, la x de arriba es impar, porque está elevado a la 1, podría decir. Y lo de abajo es par, ¿te das cuenta? Entonces queda cambiada de signo, entonces queda impar. Pero bueno, hay veces que hay que hacerlo igual porque puede que no quede ni par ni impar, puede que no sea ninguna de las dos. Vos siempre Claro, tenés que cambiarle signo a las x de la función. Si te queda la misma función, es par. Y si te queda la función cambiada de signo, sería impar. ¿Se entiende? sí. Bien. Por ahí la última preguntita que tengo para hacerte es que en la pregunta número 8 dice, Sí. si tenemos las siguientes funciones, A ver, eh, ¿qué funciones? fx ¿Sí? igual a la raíz de x más 2 ¿Sí? y gx ¿Sí? igual a x elevado a la 2 menos x. X elevado a la 2 menos x. Sí. Sí. Y todo Después dice, caso, luego de realizar una operación con ella, obtuvimos la siguiente expresión. a ver. X más 2 ¿Sí? menos la raíz de x más 2. Bien. Sí, eso se refiere a la composición, alguna clase de composición. Hay que ver si hicimos F compuesto con G o G compuesto con F. ¿Entendés? Claro, a eso se lo pregunté yo a uno de los chicos anoche y Ujú. medianamente me los pudo explicar, pero no le agarré bien la mano, porque creo que en los apuntes y eso no, es que también no lo entendí muy bien y bueno, me olvidé de Fíjate. preguntarlo en el foro. Bueno, vos tenés ahí la función F y la función G, ¿no es cierto? Vamos a Sí. hacer G compuesto con F. ¿Sí? G compuesto con F se escribe G cerito F. ¿Te acordás? Mm. ¿Vos estás viendo la pantalla? No. No, pero te estoy escuchando. Ah, bueno, voy a tratar de hacértelo entender así con palabras, entonces. Si yo hago acá, bueno, recordá cuál es la función, vos la tenés ahí escrita en tu carpeta, tratá de ir haciéndola como te voy diciendo. La función f, que es la raíz de x más 2, y la función g, que es x cuadrado menos x, ¿no es cierto? Voy a hacer primero, a ver, creo que es esta, la composición g cerito f, es decir, g compuesto con f. ¿Sí? G o f sería. G o F. ¿Me va siguiendo? Sí. Bien.
G compuesto con F, ¿qué significa? Voy a escribir G y adentro de G voy a poner la F. Es decir, que voy a poner G y entre paréntesis, adentro del paréntesis voy a poner la F. La F de X, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? G y adentro del paréntesis pongo la F. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. sí. Bueno, entonces, eso me quedaría G, vuelvo a escribir igual a G, vuelvo a escribir la G, y adentro, entre paréntesis, voy a escribir la F. ¿Quién es la F? La F es raíz de X más 2. Entonces me va a quedar G, y adentro del paréntesis voy a poner raíz de X más 2. La raíz de X más 2. ¿Sí? ¿Escribiste eso? Sí, 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 lo Bien. estoy escribiendo. Entonces me quedó así, G, y entre paréntesis puse raíz de X más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que en la función G, en donde tenga X, lo voy a reemplazar por la raíz de X más 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Veamos cómo era mi función G. Mi función G era X al cuadrado menos X, ¿sí? Pero ahora lo que yo tengo que hacer, en esa función, en donde tenga X, voy a poner la raíz de X más 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar? La primera, que era X al cuadrado, en lugar de X voy a poner X más, la raíz de X más 2 al cuadrado. ¿Me va siguiendo? Entonces me quedaría la raíz de X más 2, todo eso entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Vas escribiendo? Sí, sí. Menos, sigo con la función G. La función G, que era la X al cuadrado menos X. Pero en lugar de X tengo que poner la raíz de X más 2. Entonces, ¿qué viene ahora? Menos, todo esto que había escrito, menos la raíz de X más 2. Bueno, y entonces ahora sigo abajo. La raíz de X más 2, que está elevado al cuadrado, el cuadrado se puede simplificar con la raíz. ¿Y qué te queda? Te va a quedar X más 2. X más 2 Claro. menos la raíz de X más 2. ¿Te das cuenta? Entonces ahí te quedó el resultado que te había dado, ¿viste? Que era ese. X más 2 menos la raíz de X más 2. Y esa operación entonces provino de hacer qué operaciones con las funciones f y g. Y la operación que tuvo que hacer es g compuesto con f, se llama g o f. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, Bueno, sí, muy sí. bien. Sí, eso sería lo que más me confundió también. Ajá. Así que en el parcial, en el recuperatorio, ¿va a haber una cuenta así parecida a esta? ¿O va a haber todas distintas? Y mira, las preguntas son las mismas, pero como hay un montón de preguntas, son como 40 preguntas que digamos, te salen así aleatoriamente, digamos, el sistema las saca de un banco de preguntas, que hay como 20 o 30 preguntas, y las saca en forma aleatoria, o sea, saca 3. De todas esas 20 que hay preparadas, te saca 3 preguntas, ponele. Y a lo mejor te toca la misma o a lo mejor te toca otra. Las cuentas pueden ser, eso depende de la suerte que tengas. Te pueden tocar algunas que ya te han tocado en el parcial, te puede tocar a lo mejor, y algunas otras van a ser diferentes. Pero son todas Ay, preguntas en realidad relacionadas con ejercicios de la práctica o con preguntitas teóricas también de los apuntes, así que no.
No hay nada raro, digamos. Claro. Sí, cualquier cosa, sí, porque yo lo estoy haciendo del celular, viste que yo te mando un correo Ah, claro, de cómo me salió. claro. Así que cualquier cosa, si tengo algún problema o algo, saco captura de pantalla y te lo mando, como para que vayas viendo. Bueno, bueno. Dale. Listo. Así que bueno, eso sería todo. Bueno, igual no sé si Eso. voy a estar en ese momento en línea cuando vos hagas el parcial, no sé cuándo lo vas a hacer, pero bueno, si Y estoy lo más en... seguro que lo haga mañana en la mañana, el parcial. Ah, bueno. Bueno, si lo hace no muy temprano, voy a estar despierto y capaz que te dé bolilla, si estoy conectado. No, Pero bueno, este, cualquier duda, pregunta. listo, listo, Bueno, listo. suerte. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, chaucito. Hasta mañana. Nos vemos.